agustinos, más exactamente del comité de SCOMI, también gracias a la ayuda del AEI, la Asociación de Estudiantes de Infectología, y también el ACEFIP, la Asociación de Estudiantes de Fisiopatología, que han hecho posible que esta ponencia se dé el día de hoy. Entonces, para no quitarles más tiempo, les presentamos al doctor Javier Simborluna, el cual el día de hoy nos va a dar una ponencia sobre las nociones de electrocardiografía, y al final no se olviden que va a haber el post-quiz para ver cuánto de la ponencia han asimilado, y posterior su certificado les llegará a cada uno de sus correos si es que han aprobado, ya han visto en el WhatsApp cuáles son las condiciones para recibir el certificado. Listo, muchas gracias chicos, los dejo con el doctor. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Un horario un poco inusual para hacer una clase, pero bueno, nunca, en cualquier momento podemos aprender. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien, verdad? Bien. Entonces, Cierto, sí. bien, entonces lo que vamos a conversar esta noche ya es acerca de nociones de electrocardiografía. Es una herramienta, la electrocardiografía, como vamos a ver, es una herramienta muy útil que se utiliza en la práctica médica y que ha venido siendo aplicada desde hace ya más de 100 años, y nosotros seguimos aplicando el electrocardiograma, y de hecho lo vamos a seguir aplicando por mucho tiempo. Entonces, la idea acá es introducirlos en la electrocardiografía para que ustedes puedan identificar sin ningún problema un electrocardiograma normal y diferenciarlo de un electrocardiograma patológico. De tal manera que cuando estén culminando sus estudios de pregrado, puedan llegar al internado ya interpretando apropiadamente el trazado electrocardiográfico. Y esa ha sido la intención de parte de nosotros en los últimos años en la Facultad de Medicina, de que ustedes puedan darles todas las herramientas para que ustedes puedan llegar al internado ya interpretando. Y de hecho ya estamos cosechando algo de lo que sembramos hace años, porque los internos que llegan a hacer sus prácticas hospitalarias cada vez están mejor en este tema. Bien, a manera de introducción, les diré que el electrocardiograma es un examen de ayuda diagnóstica importante en cardiología, en medicina, y que mantiene su vigencia a la fecha. Se obtiene gracias al galvanómetro de cuerda, desarrollado por el doctor Eindhoven en 1913, y que en 1925, poco antes de fallecer el doctor Eindhoven, gana el premio Nobel de Medicina, precisamente por sus aportes en lo que es la electrocardiografía. ¿En qué consiste el electrocardiograma? Su mismo nombre lo está diciendo. Electro viene de electricidad, y cardio de corazón, grama es un trazado o un dibujo. Es decir, es un trazado de la actividad eléctrica del corazón. Entonces consiste en registrar los potenciales eléctricos generados en el corazón de la persona. Estos potenciales eléctricos se irradian hacia la superficie corporal y nosotros los captamos utilizando electrodos. Electrodos son las pinzas, los brazaletes y los chupones que colocamos en el tórax de la persona. Esos son los electrodos que van a originar las diferentes derivadas. Para interpretar adecuadamente, entonces, debemos de tener ciertos conocimientos de electrofisiología. Por tanto, los remito a ustedes a siempre darle una repasadita al Galo, al Guyton, para ver. Bien, estas son las indicaciones gracias a las cuales la electrocardiografía la seguimos aplicando en la actualidad, y la vamos a aplicar por mucho tiempo, por sus indicaciones. Número 1, para detectar trastornos del ritmo cardíaco, es decir, arritmias cardíacas. No hay mejor estudio para detectar una arritmia cardíaca que un electrocardiograma, que puede ser un electrocardiograma al reposo, que le tomamos al paciente, o una monitorización de 24 o 48 horas cuando sospechamos arritmias paroxísticas, es decir, de inicio brusco y término brusco. Hacemos un estudio, un electrocardiograma de 24 o 48 horas que se llama estudio Holter. El Holter es un monitoreo más prolongado, ¿no? Bien, entonces, para detectar trastornos del ritmo cardíaco.
2, para detectar isquemia, lesión e infarto, es decir, para cardiopatía coronaria isquémica. De hecho, nosotros hacemos el diagnóstico de un infarto de un miocardio rápidamente por la clínica del paciente, el dolor de pecho, anginoso, de larga duración, y por los cambios en el electrocardiograma. También para ver defectos de conducción, como es bloqueos, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueos auriculoventriculares, es de utilidad el electrocardiograma. 4, para ver crecimiento de cámaras, es decir, hipertrofias, ¿no? Si bien es cierto, el ecocardiograma es mucho más sensible que el electrocardiograma, de primera intención nos puede servir. Para ver alteraciones en los electrolitos, como el potasio y el calcio, también es útil el electrocardiograma. Y para evaluar la acción de algunos fármacos, como los antiarrítmicos, también utilizamos el electrocardiograma. ¿Bien? Entonces, gracias a estas indicaciones, es que seguimos utilizando el electrocardiograma. Esto sumado al hecho de que esta técnica es muy sencilla de hacer, la podemos llevar a la cama del paciente, es costo efectiva, es una técnica no invasiva, entonces la hace una técnica ideal para seguir utilizando. Muy bien. Un concepto muy importante que nosotros debemos de conocer es el concepto de la onda de despolarización. Concepto de la onda de despolarización. Entonces, acá tenemos dibujado la pared del miocardio, puede ser, digamos, el miocardio ventricular. Acá tenemos el haz de His, que termina en las fibras de Purkinje. Como podemos observar, tenemos cargas negativas y cargas positivas. Las cargas negativas son cardiomiocitos que están en reposo. Como bien sabemos, las células, todas las células al reposo, son eléctricamente negativas. Es decir, estas células, estos cardiomiocitos, están en reposo. Y tenemos cargas positivas. Estas cargas positivas son cardiomiocitos que se han despolarizado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se despolarizan por movimiento de iones, o por ejemplo, entrada de iones sodio, rápidamente, y lentamente de iones calcio, con cargas positivas, esta electronegatividad cambia a una electropositividad. Esto genera una corriente de despolarización. Una corriente de despolarización que tiene un sentido. Estamos viendo el sentido de este vector resultante, es la suma de estos pequeños vectores. Este es un vector resultante, que tiene una orientación. En este caso, este vector resultante se está orientando, viéndolo de frente hacia la pantalla, está orientado hacia este lado, es decir, hacia el lado derecho de la pantalla. Bien, en este sentido. Está yendo hacia ahí el vector de despolarización. Si yo coloco un electrodo, que finalmente es un visor, finalmente es un visor, es una cámara, en este lado de aquí, este electrodo observa que la onda de despolarización se acerca a él. Por lo tanto, inscribe un trazo positivo. Entonces, toda onda de despolarización que se acerque al electrodo va a inscribir un trazo o una onda positiva. Bueno, y si yo coloco un electrodo en el lado contrario, es decir, en este lado de aquí, si yo coloco un electrodo en este lado de aquí, este electrodo observa que la onda de despolarización se aleja. Por lo tanto, inscribe un trazo negativo. Vuelvo a repetir. Toda onda de despolarización que se acerque al electrodo, el electrodo lo recibe e inscribe un trazo positivo. Un trazo positivo significa que se orienta hacia arriba. Y toda onda de despolarización que se aleje del electrodo, en este caso si coloco un electrodo aquí, el electrodo observa que la onda de despolarización se aleja, entonces escribe un trazo negativo. Este concepto hay que retenerlo porque posteriormente lo vamos a utilizar, por ejemplo, para utilizar el eje cardíaco en el plano frontal. Muy bien. Entonces, esta es la colocación de los electrodos, gracias a los cuales obtenemos las diferentes derivadas. Entonces yo voy a colocar un electrodo en el brazo derecho, otro electrodo en el brazo izquierdo,
otro electrodo en la pierna derecha y otro electrodo en la pierna izquierda. Bueno, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. La colocación de los electrodos en los brazos y en las piernas de la persona, ¿no?, me resulta en las derivadas de miembros. Vuelvo a repetir. Colocando electrodos en los brazos y en las piernas del paciente, obtengo las derivadas de miembros. O, por ejemplo, la derivada 1. La derivada 1 registra la actividad eléctrica del corazón de la persona en relación, al brazo derecho con el brazo izquierdo, pero orientada hacia el brazo izquierdo. O sea, desde aquí está esperando la derivada 1, más o menos en 0 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que toda onda de despolarización que vaya hacia la izquierda, en derivada 1, me va a escribir un trazo positivo. Bien. La derivada 2 registra la actividad eléctrica de la persona en relación al brazo derecho con la pierna izquierda, orientada hacia la pierna izquierda. Esa es la derivada 2. Vuelvo a repetir. Derivada 2, brazo derecho, pierna izquierda, orientada hacia la pierna izquierda, más o menos en más 60 grados. La derivada 3 registra la actividad eléctrica del corazón de la persona en relación al brazo izquierdo con la pierna izquierda. Y espera desde la pierna izquierda. Más o menos, la derivada 2 se orienta en más 120 grados. Entonces ahí tengo derivada 1, brazo derecho, brazo izquierdo, derivada 2, brazo derecho, pierna izquierda, derivada 3, brazo izquierdo, pierna izquierda. Cada una de estas derivadas tiene una orientación en el plano frontal. Derivada 1, positiva, hacia 0 grados, derivada 2, positiva, más 60 grados, y derivada 3, positiva, más 120 grados. Este es el muy conocido triángulo de Eindhoven. Cuando el doctor Eindhoven empezó a registrar sus primeros electrocardiogramas, solo tomaba registros de derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Y ahí empezaba a identificar las diferentes ondas del trazado electrocardiográfico. Bueno, a continuación tenemos, ¿no?, también las derivadas de miembros, la derivada ABR. Siempre vamos a acordar de ABR porque ABR es R es the right, derecho. Se orienta en el brazo derecho, más o menos en menos 150 grados. ABL, L de left, es de brazo izquierdo. Está esperando desde el brazo izquierdo, más o menos orientada en menos 30 grados. Y ABF es pierna izquierda. ABF es pierna izquierda. ABF es pierna izquierda, orientada hacia más 90 grados. Tengo ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, pierna izquierda. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, cada una de estas derivadas tiene una ubicación espacial, ¿no? ¿Para qué sirven estas derivadas de miembros? Las derivadas de miembros sirven para ver la actividad eléctrica del corazón de la persona en el plano frontal. Yo lo estoy viendo de frente, para determinar qué es derecho, qué es izquierdo, qué es superior y qué es inferior. Utilizo estas derivadas de miembros, por ejemplo, para monitorizar la actividad eléctrica del corazón de la persona en el plano frontal, por ejemplo, para determinar el eje cardíaco. Para determinar el eje cardíaco del corazón, yo utilizo estas derivadas, que son las derivadas de miembros. Son 6 derivadas de miembros. Derivada 1, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL y ABF. 6 derivadas de miembros. Bien, y a continuación vienen las derivadas torácicas o precordiales. ¿Cómo se obtienen las derivadas torácicas o precordiales? Colocando los chupones en el pecho de la persona. Los chupones en el pecho de la persona. Entonces tengo B1, B2, B3, B4, B5, B6. Algunos libros dicen C1, perdón, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. ¿No? C de chest, pecho. Entonces, cada una tiene una ubicación específica también en el tórax, como que es, veamos aquí, primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal. Entonces, en el cuarto espacio intercostal paresternal derecho va C1 o B1. Al frente
cuarto espacio intercostal paresternal izquierdo, base 2, o B2, lo mismo. De ahí nos saltamos al C4, que va en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Ese es C4. En la mitad, entre C2 y C4, a la mitad va C3, a la mitad de los dos. C4, C5 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, ¿no? Y C6 o B6 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar medio. Entonces, estas son las derivadas torácicas o precordiales, que son 6. Acá podemos ver, por ejemplo, estas derivadas torácicas o precordiales monitorizan la actividad eléctrica del corazón de la persona, ya no en el plano frontal, sino en el plano transversal u horizontal. Transversal u horizontal. A ver, C1 y C2, que son derivadas que están ubicadas, son derivadas derechas, están sobre el septo interventricular. C3 y C4 son derivadas transicionales o anteriores del ventrículo izquierdo. C5 y C6 son derivadas laterales izquierdas, como estamos viendo desde la zona derecha hacia la zona anterior y hacia la zona lateral izquierda, y si seguimos colocando electrodos, nos vamos a ir hacia la espalda, hacia cara posterior. Entonces, la idea es monitorizar el corazón de la persona desde diferentes vistas, ¿no? El corazón tiene una cara anterior, una cara lateral, una cara posterior, una cara inferior, ¿no? Hay que tratar de monitorizar desde sus diferentes caras, ¿no? Muy bien, y esto es lo que resulta, jóvenes, cuando nosotros colocamos los electrodos en los brazos, en las piernas de la persona, y los chupones en el tórax. Las 12 derivadas del electrocardiograma clásico o convencional. El electrocardiograma clásico o convencional tiene 12 derivadas, 6 de miembros, y 6 torácicas o precordiales. Vamos a recordar, ¿no? Este es el trazado electrocardiográfico que se inscribe en un papel termosensible. Esto no es tinta, esto es simplemente que la aguja vibra y se calienta, y al calentarse la aguja, inscribe este trazo en este papel, que es un papel termosensible. Entonces esto nos permite obtener este trazado. Entonces, tenemos la primera derivada de miembros, D1, ya sé, D1, ¿cómo lo obtuve? ¿No? Colocando un electrodo en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo, esperando desde el brazo izquierdo en 0 grados. D2, brazo derecho, pierna izquierda, más 60 grados. D3, brazo izquierdo, pierna izquierda, más 120 grados. ABR, R right, brazo derecho, solo mira desde el brazo derecho, orientada en menos 150 grados. ABL, observa desde el brazo izquierdo, solo desde el brazo izquierdo, orientada en menos 30 grados, y ABF observa desde la pierna izquierda, orientada en más 90 grados. Las derivadas son las derivadas de miembros. Monitorizamos la actividad eléctrica del corazón de la persona en el plano frontal. B1, B2 son derivadas septales derechas, B3, B4 anteriores de ventrículo izquierdo, y B5 y B6 laterales de ventrículo izquierdo. Estas son las derivadas torácicas o precordiales, que también son 6. Entonces son 12 derivadas del electrocardiograma clásico o convencional. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, van 6, B1, B2, B3, son 9, B2, B4, B5 y B6, ya van las 12 derivadas del electrocardiograma clásico convencional. Y en la parte inferior, jóvenes, la mayoría de equipos electrocardiográficos vienen así, de fábrica, nos muestran un trazado largo, continuo, sin interrupción de la más fisiológica de todas las derivadas. Y la más fisiológica de todas las derivadas, ¿cuál es? Es la derivada 2. La derivada 2. Eso es, la derivada 2. ¿Por qué es la más fisiológica de todas las derivadas? Porque sigue precisamente el sentido de despolarización del corazón de las personas sanas. ¿Y cómo se despolariza el corazón de las personas sanas? Pues va desde arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda, precisamente en el mismo sentido de la derivada 2. Por eso se dice que es la más fisiológica de todas las derivadas, ¿no? Y los equipos nos muestran un trazado largo de la derivada 2 para verificar el ritmo, para verificar la regularidad, y
para determinar la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, debemos de conocer también algo de mediciones del electrocardiograma, ¿no? Mediciones del electrocardiograma. Entonces, como bien sabemos, el trazado electrocardiográfico se inscribe en un papel milimetrado. Este es un milímetro, por ejemplo. Este es un cuadradito pequeñito que representa un milímetro. El cuadradito pequeñito es un milímetro. ¿De acuerdo? Un milímetro, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros. Acá tengo 1 milímetro. Lo interesante es que, jóvenes, en el sentido horizontal, así, como estoy indicando acá, 1 milímetro es igual o equivale a 0.04 de segundo. Vuelvo a repetir. 1 milímetro en el sentido horizontal así es igual a 0.04 de segundo. De segundo. O si yo lo multiplico por 1000, será 40 milisegundos. Un cuadradito pequeñito, en el sentido horizontal, es igual a 0.04 de segundo o 40 milisegundos. Por tanto, en el sentido horizontal yo determino duración en segundos o milisegundos de las diferentes ondas, de los intervalos, por ejemplo, puedo determinar su duración sabiendo esta equivalencia, que un cuadradito pequeñito es igual a 0.04 de segundo o 40 milisegundos, que es lo mismo. Entonces, vamos a la práctica. Vamos a determinar cuánto tiene de duración esta onda. Esta onda se llama onda P. Esta es la onda P. Yo quiero ver cuánto dura la onda P. Entonces, voy a contar cuántos cuadraditos pequeñitos tiene desde que se inicia hasta que acaba la onda P. Y acá tenemos medio, 1 y medio, completa 2. Medio, 1 y medio, más medio, 2. Entonces tiene 2 cuadraditos pequeñitos. 2 milímetros por 0.04 será 0.08. Entonces, yo digo que esta onda P tiene una duración de 0.08 de segundo, o 80 milisegundos. ¿Por qué? Porque tiene 2 cuadraditos pequeñitos. Un cuadradito pequeñito es 0.04, 2 serán 0.08. Muy bien. Quiero determinar, entonces, ahora cuánto dura este, que es el complejo QRS. Este es el complejo QRS. QRS. Quiero ver cuánto dura el complejo QRS. Entonces, cuento cuántos cuadraditos pequeñitos abarca el complejo QRS. Desde que empieza el complejo QRS hasta que acaba el complejo QRS. Entonces acá tengo medio, 1 y medio, y completa 2 también. Entonces son 2 cuadraditos pequeñitos. Entonces 2 por 0.04 será 0.08. Entonces yo digo, este complejo QRS tiene una duración de 0.08 de segundo o 80 milisegundos, que es lo mismo. Si yo quiero determinar cuánto dura o cuánto tiene de duración esta onda, que es la onda T, entonces voy a contar cuántos cuadraditos pequeñitos tiene la onda T. Desde que empieza hasta que acaba la onda T. Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4 y completa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadraditos pequeñitos. 5 por 0.04 será 0.2 de segundo, 0.2 de segundo o 200 milisegundos, 0.20 de segundo o 200 milisegundos. Entonces, jóvenes, para redondear la idea, si yo quiero determinar la duración de cualquier onda, del complejo QRS o de cualquier intervalo, tengo que saber que la equivalencia de un cuadradito pequeñito es 1 milímetro, es igual a 0.04 de segundo. Cuento cuántos cuadraditos pequeñitos tiene, lo multiplico por 0.04 y ya tengo su valor de duración. Bien, y en el sentido vertical, así, yo determino el voltaje. Y el voltaje lo voy a expresar en milivoltios, siempre en milivoltios. Igual, un cuadradito pequeñito, que es 1 milímetro, para arriba es igual a 0.1 milivoltios.
Un cuadradito pequeñito, que es 1 milímetro, para arriba es igual a 0.1 milivoltios. Es fácil, pues. Si yo quiero determinar cuánto es el voltaje de una onda determinada, cuento cuántos cuadraditos pequeñitos tiene, lo multiplico por 0.1 milivoltios y ya tengo su valor. Por ejemplo, quiero determinar el voltaje de esta onda, que es la onda P. Entonces, desde la basal hasta donde llega la onda P, acá arriba. Entonces, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos para arriba tiene? 1, 2. Entonces será 2 por 0.1 milivoltios, será 0.2 milivoltios, ¿no? 0.1 milivoltios, 0.2 milivoltios. Quiero determinar cuánto mide el voltaje, ahora, esta onda que es la onda R del complejo QRS. Esta onda positiva es la onda R. Igual, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos para arriba tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 0.1 será 1 milivoltio. ¿No? Tiene 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 milivoltio. Entonces yo digo, la onda R del complejo QRS tiene un voltaje de 1 milivoltio. ¿Y cuánto tendrá de voltaje esta onda, que es la onda T? Desde que empieza hasta donde llega la onda T. Viene acá, un cuadradito pequeñito, dos cuadraditos pequeñitos, 2,5. Entonces será 0.25 milivoltios, ¿no? 0.1, 0.2, 0.25 de milivoltios. Muy bien, entonces no nos olvidemos, jóvenes, en el sentido horizontal, duración, y en el sentido vertical, voltaje. Muy importante saber esas equivalencias. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar, identificar ondas. Ya, vamos a identificar ondas. Un poquito más de teoría y después vamos a pasar a la parte práctica. La primera onda que se reconoció en el trazado electrocardiográfico se le denominó onda P. Y es que los cardiólogos, los médicos que empezaron a dar la nomenclatura del electrocardiograma, cogieron el abecedario y empezaron desde la onda P. Dijeron, desde la letra P para adelante vamos a ponerle a las diferentes ondas las letras, ¿no? Entonces la primera le pusieron P, la otra le pusieron Q, R, S, T, U, y para adelante fue, ¿no? Bien, entonces la primera es la onda P. La primera onda que aparece en el trazado se denomina onda P. Es importantísimo la onda P, ¿sí? Porque ¿qué información me brinda la onda P? La onda P me dice que es una onda P normal, que ese impulso eléctrico salió del nodo sinusal y activó las aurículas. Entonces, la activación auricular, de aurícula derecha y aurícula izquierda, yo la veo con la onda P. Cada vez que hable de onda P, estoy hablando de actividad o despolarización auricular. Por lo tanto, si es que se hipertrofian las aurículas, se modificará el voltaje y la duración de la onda P. Bien. Y la morfología de la onda P. Bien, la onda P, para que sea considerada una onda P normal, debe cumplir algunos criterios de duración, ¿sí? ¿Verdad? Y de voltaje. Así. ¿De acuerdo? En cuanto a duración, la onda P puede durar como máximo hasta 0.12 de segundo. Puede durar como máximo hasta 0.12 de segundo en la persona adulta. Bien, entonces 0.12 de segundo, duración normal de la onda P en la persona adulta. ¿Cuántos cuadraditos pequeñitos serán? 0.12 de segundo. 1 es 0.04. 2 es 0.08. 3 es 0.12. Allá. Entonces la onda P puede durar como máximo hasta 3 cuadraditos pequeñitos, que es 0.12 de segundo. Y en cuanto a voltaje, la onda P puede tener un voltaje de hasta 0.3 milivoltios en la persona adulta. Entonces, ¿cuántos cuadraditos pequeñitos para arriba serán? También serán 3. Porque 1 es 0.1, 2 es 0.2 y 3 es 0.3 milivoltios de voltaje. Entonces, la regla para la onda P será un 3 de duración
y 3 de voltaje, un 3 por 3. 3 cuadraditos pequeñitos de duración, 3 cuadraditos pequeñitos de voltaje, un 3 por 3 para la onda P. Algunos autores dicen 2.5 por 2.5, pero lo más aceptado es un 3 por 3. De acuerdo, en este caso vamos a ver cuánto es la duración y el voltaje de esta onda P. Desde que empieza, entonces en duración, desde que empieza hasta que acaba la onda P. Acá tiene medio cuadradito pequeñito, 1,5 completa 2. Esta onda P tiene una duración de 2 cuadraditos pequeñitos, que será 0.08 de segundo. En cuanto a voltaje también tiene, desde aquí hasta donde llega la onda P, un cuadradito pequeñito, 2 cuadraditos pequeñitos. Esta onda P tiene un 2 por 2. Está bien, porque puede ser hasta 3 por 3. En cuanto a duración y voltaje, esta onda P está normal. Cuando la onda P dura más de 0.12 segundos, se dice que es una onda P que se ha ensanchado. Y una P ancha me hace sospechar de crecimiento auricular izquierdo. Onda P ancha, dura mucho. Y cuando la onda P tiene mucho voltaje, me hace sospechar de crecimiento auricular derecho. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces el impulso eléctrico sale del nodo sinusal, baja activando las aurículas y produce la onda P en el electrocardiograma de superficie. La primera onda que aparece. Bien, después el impulso eléctrico va a alcanzar el nodo auriculoventricular o nodo AB. Y eso lo vamos a ver con este intervalo que se llama intervalo PR. El intervalo PR. Entonces el intervalo PR me dice que ese impulso eléctrico sale del nodo sinusal, baja activando las aurículas, produce la onda P y llega al nodo auriculoventricular y de ahí pasa a las de Higgs, rama derecha y rama izquierda. Entonces ese viaje del impulso eléctrico al nodo sinusal hacia el nodo AB lo vamos a ver con el intervalo PR, ¿no? Y el intervalo PR hay que medirlo. ¿Y de dónde a dónde va el intervalo PR? Desde que se inicia la onda P hasta antes de comenzar el complejo QRS. Desde que se inicia la onda P hasta antes de comenzar el complejo QRS. Acá está sombreadito en celeste. Entonces tengo que contar cuántos cuadraditos pequeñitos va desde el inicio de la onda P hasta antes de comenzar el complejo QRS. Entonces acá tenemos medio, 1,5, 2,5, 3,5, 4. 4 cuadraditos pequeñitos. 4 por 0.04 será 0.16 de segundo. ¿Y cuánto dura el intervalo PR normal en la persona adulta? Lo mínimo es 0.12 y lo máximo es 0.20. Entre 0.12 a 0.20 de segundo es la duración normal del intervalo PR en la persona adulta. En este caso, el intervalo PR mide 0.16, 4 cuadraditos pequeñitos, por tanto, es un intervalo PR de duración normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a hacer un repaso. El impulso eléctrico sale del nodo sinusal, baja activando las aurículas, produce la onda P del electrocardiograma de superficie, después llega al nodo auriculoventricular, ese es el intervalo PR, y después pasa al haz de Higgs, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje y activa los ventrículos, y la activación ventricular yo la voy a ver con el complejo QRS. Entonces, cada vez que hablemos de complejo QRS, estoy hablando de activación o despolarización ventricular. Complejo QRS, activación o despolarización ventricular. Y precisamente complejo QRS se denomina porque es un complejo de ondas. La primera onda negativa se llama onda Q. La primera onda positiva la voy a llamar onda R. Y la onda negativa, la segunda onda negativa, que sigue a la R, la voy a llamar S. Entonces acá tengo Q, la primera negativa, R, la primera positiva, y S, la segunda negativa. QRS. Completo. No necesariamente tienen que estar presentes todas las ondas. Puede desaparecer la onda Q y simplemente será R, S. Puede desaparecer la onda S, no estar presente la onda S, y simplemente será Q, R. O puede en otros casos desaparecer la R, no hay R, y simplemente será Q o QS, nada más. Bien, entonces el complejo QRS que me indica activación o despolarización ventricular puede durar como máximo en la persona adulta hasta 0.10 de segundo.
0.10 de segundo, o sea, dos cuadraditos pequeñitos y medio. Bueno, muy bien. Después tenemos el segmento ST y la onda T. El segmento ST y la onda T. El segmento ST y la onda T me indican la repolarización o la recuperación ventricular. Segmento ST y onda T, recuperación o repolarización ventricular. El segmento ST, es esta partecita de aquí, este tramo de aquí, que digamos, lo vemos desde que termina el complejo QRS hasta antes de comenzar la onda T. Esta parte que no incluye ninguna onda, este es el segmento ST. El segmento ST, jóvenes, normalmente debe estar a la misma altura de la línea isoeléctrica o basal. No debiera estar para arriba, no debiera estar para abajo. Porque cuando está para arriba, hablamos de un supradesnivel del segmento ST, y cuando está para abajo, hablamos de un infradesnivel del segmento ST. Un ejemplo de supradesnivel del segmento ST es un infarto agudo de miocardio, ST elevado precisamente. Y una causa de infradesnivel del segmento ST es el infarto agudo de miocardio ST no elevado o infradesnivelado, el IMA-NO Q. Muy bien. El segmento ST entonces es muy importante, por ejemplo, para ver infarto agudo de miocardio. Y finalmente la onda T. Con la onda T se completa la repolarización ventricular. La onda T. ¿Ok? La onda T. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos onda P. ¿No? Entonces hasta ahí tenemos onda P. Activación o despolarización auricular. Intervalo PR, el impulso eléctrico desde el nodo sinusal alcanza el nodo B. El complejo QRS, que es la activación o despolarización ventricular. El segmento ST y la onda T, con lo cual se completa la recuperación o repolarización ventricular. Y un intervalo, la onda T, está ahí. Estamos viendo la onda T. Y un intervalo muy importante que nosotros tenemos que medir es el intervalo QT. El intervalo QT. El intervalo QT va desde que se inicia el complejo QRS, desde que se inicia el complejo QRS hasta que acaba la onda T. Desde el inicio del complejo QRS hasta que acaba la onda T. Entonces ese es intervalo QT. QT. Desde el inicio del complejo QRS hasta que acaba la onda T. Complejo QRS, segmento ST y onda T. Hasta ahí va. ¿Vale? Y en promedio, el intervalo QT, que indica despolarización y repolarización ventricular, el intervalo QT en promedio mide hasta 0.40 de segundo. Puede ser menos, entre 0.36 a 0.44 de segundo. ¿De acuerdo? El intervalo QT. El intervalo es importante medirlo ahora, por ejemplo, porque muchos de los medicamentos que estamos utilizando para el tratamiento actual del virus SARS-CoV-2, algunas drogas como la cloroquina, hidroxicloroquina y la citromicina prolongan demasiado la duración del intervalo QT. Y cuando se prolonga demasiado puede haber fenómenos de arritmias, y de hecho algunas personas han presentado arritmias por prolongación del intervalo QT, ¿no? Entonces hay fórmulas incluso para hacer un QT corregido para la frecuencia cardíaca. Entonces les recomiendo a ustedes que se bajen una aplicación de internet, del Play Store, de su celular, que es MD-Calc, como cálculo médico, ¿no? MD-Calc. En ese MD-Calc ustedes pueden medir la duración del intervalo QT corregido para la frecuencia cardíaca y ver cómo va. En promedio, entonces, el intervalo QT dura hasta 0.40 de segundo. Puede ir de 0.36 a 0.44. Muy bien. Antes de interpretar el trazado electrocardiográfico, tenemos que ver en qué condiciones fue impreso ese trazadito de electrocardiograma, ¿no? Y hay unas condiciones de velocidad y de voltaje que deben de cumplirse. Es el estándar de impresión. En cuanto a velocidad, la velocidad estándar de impresión es 25 milímetros por segundo. Es decir, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que recorre 25 cuadraditos pequeñitos en un segundo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad. Y en cuanto al voltaje, el voltaje normal de impresión es 1 milivoltio. Siempre, jóvenes, por favor, verificar velocidad y voltaje. Años atrás, esta fue una pregunta de recetado médico también. Y para evitar cometer errores, verifiquemos siempre velocidad y voltaje. Algunas veces se modifican los valores. En velocidad se pone más velocidad,
el papel corre más rápido y las ondas se separan. Y algunas veces se modifica el voltaje, aumentando o disminuyendo el voltaje y el voltaje, precisamente el tamaño de las ondas, o aumentan o disminuyen. Y a veces hacemos falsos diagnósticos, falsas interpretaciones porque hubo error en la toma en cuanto a velocidad y en cuanto a voltaje. Siempre revisar. 25 minutos por segundo, esta información sale, la parte inferior sale 25 metros por segundo, 1 milivoltio o 10 milímetros, ¿no? Siempre verificar esos valores que sean así. Bien, y entonces, con toda esa teoría que les he dado, un poco tediosa, digamos, vamos a intentar una interpretación sistemática del electrocardiograma. Esta interpretación cuya finalidad, cuyo propósito es que ustedes puedan diferenciar un electrocardiograma normal de un electrocardiograma patológico. Y es algo muy sencillo de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar, en primer lugar, y en este orden, 1 es ritmo, 2 regularidad, 3 frecuencia, 4 eje eléctrico, 5 si hay hipertrofias, y 6 si es que hay isquemia, lesión e infarto. Ritmo, regularidad y frecuencia. Con estas 3, diagnosticamos cualquier arritmia. Por ritmo, regularidad y frecuencia no se escapa ninguna arritmia. Eléctrico, hipertrofias, isquemia, lesión e infarto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ritmo. Entonces, el ritmo normal se denomina ritmo sinusal. Como bien sabemos, porque se origina en una estructura que es el nodo sinusal, está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, y que es el marcapaso normal, natural, de activación del corazón de las personas sanas, ¿no? Entonces, el ritmo sinusal normal se caracteriza en el electrocardiograma por la presencia de las ondas P antes de cada complejo QRS. Además, esas ondas P deben ser positivas. Cuando dice positivas, significa que se escriben para arriba, de la línea isoeléctrica basal. En la mayoría de derivadas, donde se observa mejor es en D2, D3 y en ABF, pero en todas las derivadas debe ser positivo, excepto en la más contraria de las derivadas. La más contraria de las derivadas es ABR, es la derivada del brazo derecho, ¿no? En cuyo caso en ABR la onda P normalmente está invertida, pero en el resto de derivadas la onda P debe ser positiva, normalmente. Además, el ritmo sinusal normal se caracteriza por ser un ritmo regular y la frecuencia va entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Y cumple todas estas características. Vuelvo a repetir, esto es algo importante, mucha atención. Busquemos ondas P positivas antes de cada complejo QRS, el ritmo debe ser regular y la frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Si cumple estas condiciones, ese es un ritmo sinusal normal, ¿de acuerdo? Y vamos a ver acá, por ejemplo, nos muestra un trazado largo de la derivada 2, y empezamos a ver, ¿no? Acá está la onda P positiva, aquí está la onda P positiva, ¿sí? La onda P positiva, el complejo QRS y la onda T, la onda P positiva antes del complejo QRS, la onda P positiva antes del complejo QRS, y acá viene una onda P positiva también. Entonces estos latidos son sinusales, ¿no? Tienen onda P positiva antes de cada complejo QRS. Regularidad. Para ver regularidad medimos la distancia que hay de un complejo QRS al otro, y lo comparamos con el siguiente, y lo comparamos con el siguiente. ¿De acuerdo? Observamos aquí que la distancia de este complejo QRS a este es la misma que de este a este, la distancia acá es la misma. Por lo tanto, es un ritmo regular. Y cuando el ritmo es regular, calcular la frecuencia es muy sencillo. Contamos cuántos cuadrados grandes, ahora cuadrados grandes estos, separan 2 QRS, y dividimos 300 entre ese número. Entonces, de aquí a aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Digamos, tenemos 4 cuadrados grandes, ¿no? De aquí a aquí, más o menos. 4 cuadrados grandes. 300 entre 4 será 75, ¿no? 75, 70 de repente, por minuto. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, quiero enfatizar esta idea, es muy importante. El ritmo sinusal normal, para determinar un ritmo sinusal normal, busquemos la presencia de las ondas P positivas antes de cada complejo QRS en la mayoría de derivadas, casi en todas las derivadas excepto en ABR. Ondas P positivas antes de cada complejo QRS. Para ver la regularidad del ritmo cardíaco, ya sabemos, medimos la distancia de un complejo QRS al otro, acá vemos que es esta distancia, y cuando lo comparamos con la siguiente, vemos que acá hay más distancia. Entonces acá hay una irregularidad, porque esta distancia es menor, esta distancia es mucho mayor, la variación es muy importante, por lo tanto acá hay cierta irregularidad. Para ver regularidad, la distancia debe ser la misma, o la diferencia es mínima, ¿no?
Acá hay mucha diferencia. Por lo tanto, este es un ritmo cardíaco irregular. Para ver la frecuencia cardíaca, ya les había dicho que cuando el ritmo es regular, partamos de un principio. Este es un ritmo sinusal, porque hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. ¿Ven? Ahí está, ahí está, ahí está. No hay duda que este es un ritmo de origen sinusal. Además es regular, porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma. Y cuando el ritmo es regular, calcular la frecuencia es muy sencillo, ¿no? 300, que es la constante, 300, que es la constante, entre el número de cuadrados grandes que separan dos QRS. Entonces vamos a ver, de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, no interesa, porque el ritmo cardíaco es regular. Digamos, de aquí a aquí, ¿cuántos cuadrados grandes separan estos dos QRS? Estos QRS. Medio, 1 y medio, 2. Y quiero ver acá también, medio, 1 y medio, 2. Medio, 1 y medio, 2. Medio, 1 y medio, 2. Entonces, 300, que es la constante, entre 2, me da 150 ciclos por minuto. Acá hay una taquicardia sinusal. Bien, veamos aquí. Es un ritmo sinusal porque hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Excelente. Es regular porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma, ¿ven? La distancia es la misma. Y cuando el ritmo es regular, calcular la frecuencia es muy sencillo. Cuento cuántos cuadrados grandes separan dos QRS y divido 300 entre ese número. Tenemos medio, 1 y medio, 2 y medio, completa 3. 300 entre 3, 100 ciclos por minuto, ¿no? Y si fuera 4, 300 entre 4 sería 75. Y si fuera 5, 300 entre 5, 60. Si fuera, a veces no es exacto, es 3 y medio. Igual, 300 entre 3.5, 85 por minuto. 300 entre 4.5, 65 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Ya vamos avanzando. Entonces ahora vamos al 4 eje eléctrico, ¿no? El eje eléctrico. Para determinar el eje eléctrico hay muchas formas, muchas maneras. Yo les voy a enseñar la más sencilla, la más simple, ¿de acuerdo? Pero tenemos que partir de un principio. ¿Quién determina el eje eléctrico del QRS normal, ¿no? Del corazón de las personas sanas? Entonces, el eje eléctrico del corazón de las personas sanas está determinada por la actividad o la despolarización del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. ¿Y en qué sentido se orienta la despolarización del ventrículo izquierdo? En este sentido, en la flecha en rojo. Va de arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda. Por tanto, yo estoy viendo en el plano frontal, lo estoy viendo de frente. Y si lo estoy viendo de frente, voy a utilizar las derivadas de miembro. Vuelvo a repetir. El eje eléctrico normal está determinado por la actividad del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se activa el ventrículo izquierdo? De arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda. Muy bien. Entonces yo voy a utilizar solo dos derivadas de miembros para determinar el eje. D1, la primera de miembros, y ABF, la última de miembros. Entonces, observemos. D1 está esperando a la izquierda y ABF está orientada hacia abajo, en la pierna izquierda. El brazo izquierdo, pierna izquierda. Entonces, como el eje normal del corazón va de arriba hacia abajo, está yendo hacia abajo, está yendo hacia abajo, está yendo hacia abajo, ABF lo recibe e inscribe un QRS positivo, para arriba, porque lo recibe. Se acerca a ABF, ABF lo recibe y hace un QRS positivo. Ahora, el eje también, perdón, el vector también se orienta desde la derecha hacia la izquierda, se va hacia la izquierda. Como se va hacia la izquierda, D1 lo recibe e inscribe un QRS positivo. En conclusión, un eje normalmente ubicado se caracteriza porque los complejos QRS son positivos tanto en D1 como en ABF. Entonces yo voy de frente a D1, veo cómo está el QRS, positivo, muy bien. Voy a ABF, ¿cómo está el QRS? Positivo, ¿no? Bien, entonces, positivo en D1 y positivo en ABF es un eje QRS normal. Está entre 0, que es D1, y más 90 grados, que es ABF. En algún sitio entre 0 y más 90 grados estará normal, pero en este cuadrante inferior izquierdo es la localización del eje normal, entre 0 y más 90 grados. Bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá entonces? Veamos este ejemplo, ¿no?
Entonces, para determinar el eje normal, ya sabemos, hay que ver cómo están los QRS, tanto en D1 como en ABF, y en ambos debe ser positivo. Entonces, voy a ver a ABF, ¿cómo está el QRS? Positivo. Muy bien, en ABF está bien. Voy a D1, ¿debe ser positivo? No, en D1 es negativo. Entonces, este ya es un eje desviado. D1 que está esperando hacia la izquierda, observa que el QRS es negativo, lo que quiere decir que escapa de D1. Y si escapa de D1, quiere decir que no se orienta hacia la izquierda. Y si no se orienta hacia la izquierda, entonces este se orienta hacia la derecha. Hacia abajo y a la derecha. No, hacia abajo, ABF positivo, y hacia la derecha, ya no hacia la izquierda, D1 negativo. Entonces, cuando tengo QRS negativo en D1, pero positivo en ABF, ese es un eje desviado a la derecha. Ahora está entre más 90 y más 180 grados. Quizás porque este paciente tiene una patología que hipertrofia su ventrículo derecho y se lleva el eje a la derecha. Bien. Vamos a ver en este caso. Bueno, para ver el eje normal, nos vamos a D1 y ABF y esperemos que hagamos ese positivo. Entonces me voy a D1 y en D1 observo que el complejo QRS es positivo. Estoy bien. Me voy a ABF y en ABF es negativo. Entonces acá hay una desviación, porque en ABF ya es positivo. ABF está esperando desde abajo, ¿no? Y como es negativo en ABF, significa que escapa, no va hacia abajo, se va hacia, si no va hacia abajo, se va hacia arriba. Entonces está yendo hacia la izquierda, pero hacia arriba. Entre 0, y todo por arriba es negativo, menos 90 grados. Y cuando tiene esta morfología, positivo en D1, pero negativo en ABF, decimos que es un eje desviado a la izquierda. Muy bien, y la otra posibilidad es que esté ubicado en este cuadrante, en el cuadrante superior derecho, cuyo caso, si está superior, en ABF va a ser negativo, y si está a la derecha, ya no está a la izquierda, en D1 también será negativo en ambos, tanto en D1 como en ABF. Eso se llama eje desviado extremo a la derecha. Entonces acá tenemos normal, eje desviado a la derecha, eje desviado a la izquierda, eje desviado extremo a la derecha. Muy bien, fácil eso, fácil. Bien, hipertrofias no voy a hablar mucho para no cansarnos, sino no tenemos mucho concepto aún, ¿no? Pero sí voy a hablar de cardiopatía coronaria isquémica, y voy a decirles que la isquemia miocárdica, la vamos a observar con cambios de la onda T. La onda T se puede negativizar o se puede tornar alta y simétrica, crecer la onda T. Eso puede traducir isquemia. Isquemia, cambios de la onda T. Infarto o injuria aguda. Vamos a ver con el segmento ST, el infarto agudo con supra o infradesnivel del segmento ST, ya les dije. Y el infarto antiguo, el infarto establecido, la cicatriz, la escara, la necrosis antigua, la vamos a ver con la presencia de las ondas Q patológicas. Ondas Q patológicas. Y se dice que la onda Q es patológica cuando es muy profunda y muy ancha. Entonces, isquemia, cambios de la onda T, inversión o que se ponga muy positiva. Injuria aguda, supra o infranivel del segmento ST. Injuria antigua, infarto antiguo, ondas Q patológicas. Muy bien. Entonces, con esto regresamos a nuestra interpretación sistemática. Yo creo que estamos ya en condiciones de poder interpretar sistemáticamente el electrocardiograma. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, mucha atención aquí, yo creo que con esto vamos a resumir todo lo que hemos hablado, con esto, interpretación sistemática, vamos a resumir. Y es muy fácil, esta es la parte más importante, digamos, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar que en nuestro trazado electrocardiográfico estén las 12 derivadas convencionales, de completo. Entonces acá tengo D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Derivadas de miembros completas. B1, B2, B3, B4, B5 y B6, derivadas torácicas o precordiales completas. Las 12 derivadas están, no se ha perdido ni una. Y abajo un trazado largo, continuo, sin interrupción, de la más fisiológica de todas las derivadas, que es la derivada 2. Perfecto. Después de haber hecho, reviso las condiciones de impresión. Acá fue cortado el papel, pero este electrocardiograma fue tomado a 25 milímetros por segundo, este trazado,
y a 1 milivoltio de voltaje, o sea, condiciones estándar de impresión. 25 de velocidad, 1 milivoltio de voltaje. Bien. Empiezo entonces. Número 1, ritmo. Entonces aprovecho este trazado largo de la derivada 2 para buscar la presencia de las ondas P, ya les dije, positivas antes de cada complejo QRS. Voy señalando a la onda P positiva. ¿Ven? ¿Ven? Onda P positiva antes de cada complejo QRS. Hay que buscarlo hasta el final, porque al final puede venir una arritmia. No, acá siempre hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. ¿Ven? El único sitio donde la onda P puede estar invertida es en ABR. El resto, onda P positiva, onda P positiva, onda P positiva, onda P plana, onda P positiva, onda P plana, onda P positiva, 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 positiva. O sea, hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Voy a repetir, el sitio donde mejor se observa la onda P es en la derivada 2, trazado largo de la derivada 2. Ahí está, la onda P positiva antes de cada complejo QRS. Entonces, ahí digo que este es un ritmo sinusal. Regularidad. Voy a medir la distancia que hay de un complejo QRS al otro, ¿no? Y la distancia, tiene una variación mínima, A la vista es regular, una variación mínima, una variación mínima, no muy importante. Entonces asumimos que es regular. La distancia de un QRS al otro QRS prácticamente es la misma. Cuando el ritmo es regular, calcular la frecuencia es muy sencillo. 300 entre el número de cuadrados grandes que separan dos QRS, ¿no? Entonces, de aquí a aquí tenemos, desde este QRS a este QRS tenemos, bueno, digamos acá ya 1, 2, 3 y medio, digamos. Si fuera 3, sería 300 entre 300. 3 y medio, 85 por minuto, ¿no? 85, 90 por minuto está yendo esta frecuencia. Entonces, ahí digo, este es un ritmo sinusal, porque hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS, siempre la hay. El ritmo es regular, porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma, y la frecuencia más o menos es 90 latidos por minuto. Haciendo estas tres cosas, jóvenes, ritmo, regularidad y frecuencia, que es tan sencillo identificar la onda P positiva, ver la distancia que hay de un complejo QRS al otro, y calcular la frecuencia cardíaca. Yo avancé una interpretación un 80%. Para arritmias, por ejemplo, no se me escapa ninguna arritmia. Este es un ritmo sinusal, este es un ritmo regular a una frecuencia de 90. Aquí no hay fibrilación auricular, por ejemplo, porque en la fibrilación auricular es una arritmia en la cual desaparece la onda P y el ritmo se pone irregular. Aquí tampoco no hay una taquicardia ventricular, porque en la taquicardia ventricular desaparece la onda P y los QRS se ponen anchos, y la frecuencia es más de 100. Aquí no hay un flúter auricular, porque en el flúter auricular desaparece la onda P y aparecen las ondas F mayúsculas, en forma de aleta de tiburón, lo hay. No hay extrasístoles, ni supra ni ventriculares, porque el ritmo es regular, y en las extrasístoles el ritmo es irregular, algo irregular. Entonces ven que con estas tres cosas, ritmo, regularidad y frecuencia, avanzaron mucho, y eso hay que practicarlo. 4. El eje eléctrico. El eje eléctrico es muy sencillo, yo les dije, para determinar el eje eléctrico, ustedes váyanse de frente a D1, la primera de miembros, y a la ABF, la última de miembros. D1 y ABF. Y observen cómo están los QRS. Miren el QRS en D1. ¿Hacia dónde se orienta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Se orienta hacia arriba, o sea, es positivo. Bien, y en ABF, ¿cómo está? También se orienta hacia arriba, es positivo. Entonces, positivo en D1 y positivo en ABF es un eje normal, entre 0 y más 90 grados. Entonces, para ver eje de primera intención, se van a D1, miren cómo está el QRS, se van a ABF, miren cómo está el QRS. Vamos. Hipertrofia no vamos a hablar mucho, pero sí isquemia, lesión, infarto. La isquemia, cambios de la onda T, ¿no? Que se invierte o se pone muy alta. Y acá veo que la onda T está bien, acá está plana la onda T, está positiva, acá está plana, positiva, 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 positiva. La onda T está bien. Infarto agudo, supra o infra el nivel del segmento ST. ¿Se acuerdan del segmento ST? Bueno, en este caso el segmento ST está a la misma altura de la línea eléctrica o basal, no está para arriba, en ninguna de las derivadas, no está ni para arriba, no está ni para abajo, es un segmento ST normal. Infarto antiguo de miocardio, ondas Q patológicas. ¿Cuál era la onda Q? La primera negativa del QRS. Aquí no hay Q, acá hay R, aquí no hay Q, aquí no hay Q,
En ABR siempre hay todo negativo. ABL está bien, ABF está bien, B1 está bien, B2 está bien, B3 no hay Q, B4 no hay Q, B5 no hay Q, B6 no hay Q. Infarto antiguo en miocardio no hay. Entonces, ¿cómo concluyo esta interpretación sistemática de este trazado electrocardiográfico? Digo que este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal regular a una frecuencia de 90 latidos por minuto con un eje QRS normal entre 0 y más 90 grados, sin evidencia de isquemia, sin evidencia de lesión, sin evidencia de infarto agudo ni antiguo de miocardio. Conclusión, trazado dentro de límites normales. ¿De acuerdo? Bien, y ustedes pueden complementar esta interpretación midiendo la duración del intervalo PR, desde el inicio de la onda P hasta antes de comenzar el complejo QRS, el complejo QRS, cuánto dura, y el intervalo QT. Ya es una interpretación un poco mejor, ¿no? Más completa. ¿De acuerdo? Entonces, con esta interpretación sistemática, jóvenes, que es muy sencilla, como estamos viendo, ¿no? En la práctica, ritmo, regularidad, frecuencia, eje eléctrico, isquemia, lesión o infarto, les va a permitir de primera intención diferenciar un electrocardiograma normal de uno patológico, ¿no? Y lo va a introducir a la interpretación a la electrocardiografía. Entonces, mientras más electrocardiogramas puedan ustedes interpretar, con esta interpretación sistemática, van a ser más expertos, ¿no? Y después ya van a buscar más cosas, hipertrofias, otras cosas más, ¿no? Entonces, de primera intención, esta interpretación nos sirve mucho. Lamentablemente no están yendo a la práctica hospitalaria, pero pueden de internet empezar a sacar electrocardiogramas y hacer esta interpretación sistemática. Mientras más electrocardiogramas ustedes interpreten a su forma, a su manera, se van a ver más expertos, ¿no? Y esto es que algo muy sencillo, lo van a integrar siempre a su práctica médica, ¿no? Entonces, el libro de referencia que hay que leer es un manual que se llama Dubin, el Manual de Interpretación de Electrocardiograma de Dubin, Manual de Interpretación de Electrocardiograma de Dubin. Entonces ahí van a tener una forma muy sencilla, muy práctica de reforzar estos conocimientos que les he brindado esta noche, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna... Muchas gracias, doctor. Más bien. Listo, chicos. Si hubiera alguna pregunta, pueden escribirla en el chat para no estar cortándolos por micrófono. En un minuto pueden escribirlo, chicos. Si no hubiera preguntas, ya les damos las últimas indicaciones. Esperamos 30 segundos para ver las preguntas en el chat, chicos. Entonces. Sí está grabándose la ponencia, chicos. Ya, qué bueno. Tenemos un buen quórum, 147. Doctor, ahí tenemos una pregunta. ¿Cuánto es los milivoltios del complejo QRS, no? En realidad, los milivoltios del complejo QRS, vamos a regresar acá un ratito, los milivoltios no tiene en milivoltios no tiene un valor determinado, ¿no? Es variable, ¿no? Pero sí aprovecho esta pregunta para decirles de que cuando uno quiere determinar hipertrofia, por ejemplo, de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, hay que medir el voltaje en milivoltios de la onda del complejo QRS, ¿no? Entonces, partimos de que B1 y B2, del concepto de que B1 y B2, les había dicho, estas derivadas torácicas o precordiales, B1 y B2, están ubicados sobre el septo interventricular y son derivadas derechas. Mira el ventrículo derecho también. Parte del ventrículo derecho está viendo B1 y B2, ¿no es cierto? Por su ubicación en el pecho. Entonces, cuando se hipertrofia el ventrículo derecho, la onda R, la onda positiva, del complejo QRS, crece, aumenta de voltaje. Entonces, vamos, aumenta de voltaje en B1 o B2 más de 10 cuadraditos pequeñitos para arriba, entonces es una onda R significativa en B1 y B2. Y eso hace sospechar de crecimiento de hipertrofia del ventrículo derecho. Y en contraparte, cuando se hipertrofia el ventrículo izquierdo,
B5 y B6 son derivadas laterales izquierdas, por su ubicación, laterales izquierdas. Entonces, cuando se hipertrofia el ventrículo izquierdo, el voltaje de la onda R en B5 y en B6 aumenta. Incluso hay un índice que se llama el índice de Sokolov para hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en cuanto al voltaje del complejo QRS, eso es variable de persona a persona. Si una persona delgada, por ejemplo, los QRS van a ser significativos, ¿no? Porque los electrodos van a estar más cerca, los electrodos de tórax van a estar más cerca del corazón, digamos. Y si es una persona más gordita, más obesa, es una persona edematosa, los voltajes de los complejos QRS se van a atenuar un poco, ¿no? Por el exceso de grasa corporal. Lo claro es que en B1 y B2, que son derivadas septales derechas, cuando se hipertrofia el ventrículo derecho, la onda R crece importantemente, ¿no? Vemos aquí la onda R es chiquita, la onda R. Pero cuando hay hipertrofia el ventrículo derecho, esa onda R es importante. Y en contraposición, cuando se hipertrofia el ventrículo izquierdo, en B5 y B6, esta onda R crece mucho más. Tiene mucho voltaje en B5 y B6, ¿no? Se habla de criterio de voltaje para hipertrofia de ventrículo derecho, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Pero en sí, que te digan una duración del complejo QRS en milivoltios, no la hay, porque como digo, es muy variable, depende también de la constitución del paciente. Si es un paciente muy delgado, vamos a tener complejos grandes, ¿no? Porque la actividad eléctrica del corazón está más cerca del electrodo. Pero si es una persona un poquito obesa, entonces se va a atenuar la señal y la transmisión de la señal y los complejos QRS van a volverse más pequeños, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Pero gracias por esa pregunta. Aproveché para decirles que la hipertrofia de ventrículos la vemos con el voltaje del complejo QRS en B1, B2, ventrículo derecho, y B5 y B6, ventrículo izquierdo, ¿no? Y la hipertrofia de las aurículas la vemos con, ya habíamos mencionado, con el voltaje y la duración de la onda P. El voltaje y la duración de la onda P. Cuando dura mucho la onda P, ¿no? Aurícula izquierda, y cuando es muy grande, muy alta la onda P, es aurícula derecha, ¿no? Eso es un poquito de hablar de lo que es de hipertrofia, ¿no? Bien, acá está una pregunta. La hipercalcemia, ¿cómo se evidencia? Y la hiperpotasemia también. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a regresar acá. Sí es cierto, el electrocardiograma nos ayuda también para ver cambios en lo que es los electrolitos, ¿no? Y entonces yo les había dicho, por ejemplo, en lo que es el potasio me va a producir cambios de la onda T, Y la onda T para el potasio se comporta como una tienda de campaña. Cuando yo tengo mucho potasio, meto el potasio dentro de la onda T y la onda T crece. Entonces, en la hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, la onda T es alta. Crece la onda T. Y en la hipopotasemia o hipocalemia, la onda T se aplana. La onda T se aplana. Me acuerdo mucho en los pacientes con insuficiencia renal, hace muchos años, en las épocas de residencia, no teníamos para usar electrolitos, ¿no? Queríamos ver si ese paciente con insuficiencia renal, que por insuficiencia renal no podía eliminar sodio y potasio, y retenía potasio, y queríamos ver cómo estaba más o menos el potasio. Entonces le tomamos electro y veíamos cómo estaba la onda T, ¿no? Si la onda T estaba alta, grande, entonces presumíamos que ese paciente tenía hiperpotasemia, ¿no? Entonces, cuando hay hiperpotasemia, la onda T se vuelve alta, grande, ¿no? Y cuando hay hipopotasemia, la onda T se aplana. En cuanto al calcio, el calcio modifica la duración del intervalo QT. La duración del intervalo QT. Cuando hay hipercalcemia, el intervalo QT se acorta, y cuando hay hipocalcemia, el intervalo QT se prolonga. Entonces, cambios del calcio podemos determinarlo con la duración del intervalo QT. Bueno, por ejemplo, en las hipocalcemias, me acuerdo en las pancreatitis, en las hipocalcemias, el intervalo QT se prolongaba, ¿no? Se prolongaba. Lo podíamos determinar así. Vamos a ver si hay otra pregunta. Dice,
solo se puede hallar el eje eléctrico que en D1 y ABF o hay otra forma. Como les había mencionado, hay muchas formas de determinar el eje eléctrico, ¿no? Hay unas más sencillas, hay unas más difíciles, hay unas formas para determinar exactamente en cuántos grados está orientado el eje eléctrico, por eso he dicho la forma más sencilla, ¿no? O sea, partiendo de ese principio, ¿no? De que los complejos QRS deben ser positivos, tanto en D1 como en ABF, yo ya digo que es un eje que está bien ubicado, entre 0, que es 1, y más 90 grados, que es ABF, ¿no? Entonces, si quiero determinar exactamente dónde está ubicado el eje, entonces podría recurrir a la isoeléctrica, ¿no? A la isoeléctrica. Isoeléctrico significa igual para arriba, igual para abajo. Entonces, para ver eso de lo isoeléctrico, yo tengo que saber con qué derivadas me orientan el eje, o son útiles para ver el eje, ¿no? Por ejemplo, 1 siempre va a trabajar con ABF, ¿no? Porque la perpendicular a 1 es ABF. Miren. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer aquí en el plano frontal lo que estamos viendo. Acá. ¿Sí? Esta es la derivada 1. ¿Cuál es su perpendicular? O sea, que lo corta en 90 grados. A ver, 1 trabaja con ABF. 2, ¿cuál es su perpendicular? ABL. ABL lo corta en 90 grados. Y 3, trabaja con ABR. La proyección de ABR cae justo hacia 90 grados de la derivada 3. Entonces, 1 siempre va a trabajar con ABF, 2, perdón, siempre va a trabajar con ABL, y 3 siempre va a trabajar con ABR. Y cada una tiene una ubicación específica en el plano frontal, en grados, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿bien? Entonces yo busco cuál es la masa isoeléctrica. Entonces, la masa isoeléctrica acá es positiva, positivo el complejo, negativo el complejo. Ah, caramba, acá puede ser isoeléctrico. Igual para arriba, igual para abajo casi. ABL es isoeléctrico. Y ABF es positivo. Entonces, como ABL es isoeléctrico, busco la masa isoeléctrica y busco su perpendicular. ¿Con quién trabaja ABL? Dije que ABL trabaja con 2. ¿Recuerdan? Les dije, 1 trabaja con ABL, 2 trabaja con ABL, y 3 trabaja con ABR. La masa isoeléctrica es ABL, y ABL trabaja con 2. ¿Y 2 cómo está? ¿Positivo o negativo? 2 está positivo. Muy bien. ¿Y en cuántos grados está ubicado 2? O sea, está yendo hacia 2. 2 está ubicado en más 60 grados. Entonces yo digo, este eje eléctrico está normal porque es positivo en 1 y en ABF, o sea, está entre 0 y más 90 grados. Exactamente está en más 60 grados. Entonces, para calcular exactamente en cuántos grados está, busco la masa isoeléctrica, veo su perpendicular, o con quién trabaja, y si es que está positivo o está negativo, determino exactamente en grados cuánto está. Exactamente en cuántos grados está. Bien. ¿Hay otra acá? ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca cuando el trazado es irregular? Muy buena pregunta. Entonces, cuando el trazado es irregular, yo les había dicho que cuando el trazado es regular, calcular la frecuencia es muy sencillo, porque dividimos 300 entre el número de cuadrados grandes que separan dos QRS y así lo obtengo. Pero cuando es irregular, ¿cómo lo hago? Porque va a variar. Acá va a ser 4, acá va a ser 5, acá va a ser 2 cuadrados, acá 3, acá 6, varía, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Voy a contar en 6 segundos, cuántos QRS hay, y lo multiplico por 10. 6 segundos por 10 son 60 segundos. Y los QRS por 10, también tendré ya la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando el ritmo es irregular, cuento en 6 segundos cuántos QRS hay. ¿Y cuánto es 6 segundos? 6 segundos son 30 cuadrados grandes. 6 segundos son 30 cuadrados grandes. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, desde aquí, voy a empezar. Un cuadrado grande, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cuadrados grandes. 30 cuadrados grandes. Desde el comienzo hasta aquí, donde está la flecha, hay 30 cuadrados grandes. Hay 6 segundos. Entonces, voy a contar cuántos QRS hay y lo voy a multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10, 90. Entonces, cuando el ritmo, acá es 90 latidos por minuto. Entonces, la idea es, cuando el ritmo es irregular, ya no puedo aplicar el 300 entre el número de cuadrados grandes. Entonces, porque va a variar mucho. Entonces, cuento en 6 segundos, que son 30 cuadrados grandes, cuento cuántos QRS hay, lo multiplico por 10 y ya tengo el valor. Un ejemplo de ritmo irregular, por ejemplo, es una fibrilación auricular. Bien, en los pacientes intrahospitalarios con COVID, cada cuánto tiempo se hace la monitorización mediante EKG para detener un QT largo y actuar oportunamente? Muy bien, o sea, en realidad, vamos a entonces, aquí. Entonces yo les he dicho que en realidad los pacientes con infección por COVID no se ha demostrado que la infección por COVID modifique los intervalos del electrocardiograma. Lo que yo les estaba diciendo es que hay algunos medicamentos, como por ejemplo, que se están probando utilizar, ¿no? Como por ejemplo, es una infección nueva, ¿no? Entonces cada día aparecen cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trata de buscar un medicamento o varios medicamentos que actúen, que frenen esta tormenta de citoquímica que se produce, ¿no? Y un objetivo básico del tratamiento es tratar de impedir que el virus se una al receptor EK2, y de esa manera pueda internalizarse y entrar a la célula y empezar a reproducirse, ¿de acuerdo? Uno de esos medicamentos, por ejemplo, que se probó fue la cloroquina, que se utiliza para tratar la malaria, por ejemplo, y la hidroxicloroquina, ¿no? No solamente para la malaria, sino para, por ejemplo, para algunas colágenopatías también se utiliza. Entonces, cuando damos algunos medicamentos, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citromicina, son estos medicamentos que prolongan la duración del intervalo QT, prolongan el QT. Hay muchos medicamentos, si ustedes leen en internet, muchos medicamentos que prolongan el intervalo QT. La miodarona, por ejemplo, que es un antiarrítmico, prolonga la duración del intervalo QT. Los antidepresivos tricíclicos prolongan la duración del intervalo QT. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es peligroso la prolongación del intervalo QT? Porque cuando se prolonga el intervalo QT, se prolonga tanto el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Estamos hablando de la fase 3 y la fase 4 del potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, la fase 3, la salida de potasio, y la fase 4, potencial de reposo. Entonces, al prolongarse el periodo refractario relativo mucho tiempo, esto puede facilitar la presencia de arritmias por postdespolarizaciones y arritmias graves, como taquicardia ventricular, torcida de punta, taquicardia helicoidal, etc. Entonces, los pacientes que toman medicamentos, que nosotros sabemos, ustedes entren a internet y vean la lista de medicamentos que prolongan el intervalo QT, son muchos, ¿de acuerdo? Y algunos interactúan entre ellos. Entonces, si damos muchos medicamentos que prolongan el intervalo QT, entonces hay mucho más riesgo de arritmias. Por eso, antes de dar estos medicamentos, yo tengo que tomar un electrobasal, y si el QT ya está muy prolongado, no darnos, porque de hecho va a ser arritmias. ¿Ya? Entonces, mido el intervalo QT, digamos, está menos de 0,46. Llegue a 0,44, ¿no? Ya está menos de 0,44. Está bien. Le doy el medicamento, digamos, acitromicina o hidroxicloroquina. Y a los 4 o 5 días le tomo un nuevo electro. Y si me está prolongando mucho el QT, le tengo que suspender. Porque ese paciente probablemente no vaya a fallecer de COVID.
pero sí vaya a fallecer de arritmias. Entonces, esos medicamentos no se pueden tomar a libre albedrío, como por ejemplo lo dijo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Todos tomen hidroxicloroquina de manera profiláctica, eso está mal. Porque si yo tengo el QT largo ya y tomo ese medicamento, me va a dar una arritmia. ¿De acuerdo? Esos medicamentos se tienen que tomar, pero con un EKG previo y con un monitoreo de electrocardiograma después. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay uno. ¿Qué más? Vamos. Ya, muy bien, entonces, ante un bloqueo de rama derecha, de rama izquierda o rama derecha, el eje hacia dónde se dirige, hacia el lado bloqueado o hacia el lado sano, ¿no? Entonces, bien, partiendo del hecho de que cuando hay un bloqueo de rama, el QRS, como es un bloqueo de la rama derecha o izquierda, la conducción intraventricular se va a demorar. Por lo tanto, los QRS se van a ensanchar. Se van a ensanchar. Bueno, pero típicamente cuando hay un bloqueo de rama izquierda, los QRS son anchos y tienen buen voltaje en derivadas izquierdas, ¿no? En 1 y en ABL, ¿no? Algunas veces el eje está normal, entre 0 y más 90 grados, algunas veces el eje se orienta un poquito hacia ABL, hacia menos 30 grados, cuando es bloqueo de rama izquierda. Y cuando hay bloqueo de rama derecha, ciertamente los complejos QRS van a ser anchos también, y con una morfología típica en B1 y B2, que les había dicho que son derivadas derechas, las famosas orejas de conejo, ¿no? Una R, una S y una R', ¿no? Como dos R's, ¿no? Una primera positiva, una negativa y una R positiva, ¿no? Entonces las orejas del conejo, como unas orejas del conejo, R, S, R', ¿no? En B1 y B2, con QRS ancho, ¿no? Y sí, cuando hay bloqueo de rama derecha, el eje puede ser normal o desplazarse un poquito hacia la derecha también. Y eso es común. Eso puede observarse, ¿no? ¿Qué impresión clínica tiene la onda U? En realidad, la onda U lo que representa eléctricamente es la repolarización de las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, algunas veces los trastornos de electrolitos podrían causar ondas, por ejemplo, cuando hay el potasio elevado, causar, por ejemplo, la presencia de la onda U, ¿no? Que es la repolarización de las fibras de Purkinje. Pero generalmente no tiene mucha importancia la presencia de la onda U. En estándar de impresión con otra velocidad y voltaje, ¿en qué varía nuestra interpretación? Muchísimo variaría la interpretación, porque fijémonos que si yo le aumento la velocidad a 50 milímetros por segundo, ¿qué va a pasar? El papel va a correr más rápido, ¿no es cierto? Ahora ya no va a recorrer 25 milímetros en un segundo, sino 50 milímetros, 50 cuadritos pequeñitos. ¿Qué va a pasar con las ondas? Las ondas se van a ensanchar, porque como el papel corre más rápido, todas las ondas se van a separar. Entonces el PR va a estar, el intervalo PR, por ejemplo, va a ser muy largo. El QRS va a ser muy ancho. El QT va a ser muy largo. La onda T va a ser muy ancha. ¿Por qué? Porque el papel corrió más rápido y las ondas se separaron. Entonces yo voy a decir, este paciente tiene un bloqueo de rama, tiene un bloqueo auriculoventricular, tiene un QT largo, un PR largo también. No es que tenga eso, sino que a mucha velocidad todo se separa. Solamente aumentamos la velocidad, por ejemplo, cuando hay una taquicardia muy intensa y todas las ondas están una sobre otra a veces. A veces la onda P se junta la onda T con la onda P, porque hay mucha taquicardia. Entonces, si yo quisiera 150 por minuto, digamos, y tengo la duda, es que ese es un ritmo sinusal o no lo es, entonces le aumento la velocidad, las ondas se separan y puedo objetivar mejor. Si hay onda P, si hay QR, el QRS está bien y esta es la onda T, porque lo separé, ¿de acuerdo? Pero solamente en esas circunstancias, cuando hay frecuencias muy altas, para identificar bien las ondas. Pero en otras circunstancias siempre tiene que ser 25 milímetros por segundo, porque si lo hago más rápido, el papel va a correr más rápido y todas las ondas se van a separar. Y voy a hacer falsas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, el PR va a ser muy largo, pero no es porque hay un bloqueo auriculoventricular, sino porque el papel corrió muy rápido.
Y en cuanto al voltaje, imaginémonos que yo le tome ya no a 1 milivoltio, sino a 4 milivoltios. Entonces, todos los voltajes van a estar incrementados. Todos los voltajes van a estar incrementados. Entonces, decir, caramba, esta acá tiene una gran hipertrofia de ventrículo izquierdo, hipertrofia de ventrículo derecho, porque mira los voltajes, va a haber hipertrofia de aurículas, porque mira la onda es muy grandota. No, entonces crecen las ondas, ¿no? Y cuando le disminuyo el voltaje, cuando le disminuye el voltaje no va a haber nada. Las ondas ni siquiera se van a ver, porque el voltaje es muy pequeño. Entonces, cuando yo disminuyo voltaje, cuando tengo ondas muy grandes que se salen del papel. Entonces, disminuyo voltaje, pero tengo que poner ahí, este electrocardiograma fue tomado a medio voltaje. ¿O cuándo puedo aumentar el voltaje? Cuando las ondas son muy chiquititas. El paciente está en anasarca, muy hematoso, ¿no? Entonces, no se ven bien las ondas, porque se atenúa la señal. Entonces, yo le aumento el voltaje, ahora sí puedo ver bien las ondas, ¿no? Pero tengo que poner, este electrocardiograma fue tomado a doble voltaje. ¿Sí? De todas maneras, cambios en el voltaje y en la velocidad modifican mucho la interpretación del electrocardiograma. Muy bien. Bien, acá hay una pregunta que dice, doctora, ¿qué se llama una onda P bifásica y una onda P mellada? Muy bien. Entonces, eso es esto. Son morfologías de la onda P. Son morfologías de la onda P. Esta es la onda P, ¿no? Una onda P mellada es como una M, con dos modos. Como que tiene un modo, hace una deflexión y otro modo, ¿no? Es una onda P mellada, ¿no? Mellada. Una onda P bimodal, ¿no? Bimodal, dos modos. Empieza positivo, hace una melladura y otra vez positivo. Es como una M, ¿no? Como una M. Mellada. M, ¿no? Cuando crece la aurícula izquierda, a veces se observan esas ondas, ¿no? Como una M de mitral, aurícula izquierda. Mellada, o sea, que la onda P es así, ¿no? Sube y baja, nada más. Sube así y baja así, ¿no? Mellado significa sube, hay una deflexión y otra vez vuelve a subir, ¿no? Como una silla de montar, digamos, ¿no? Sube, baja la silla y vuelve a subir. Onda P mellada. Y onda P bifásica significa positiva al comienzo y después negativa. O negativa al comienzo y después positiva. O sea, tiene una fase positiva y una fase negativa. O una fase positiva o plus, o una fase negativa minus. Positiva y negativa. Tanto la onda P mellada como la onda P bifásica me puede traducir hipertrofias o crecimientos auriculares. ¿De acuerdo? Auriculares. En una pericarditis, ¿cómo se altera el electrocardiograma? Bien, en una pericarditis. ¿Vale? Entonces, en una pericarditis lo que ocurre, va a haber, en primer lugar, la pericarditis tiene, en el electrocardiograma, tiene 4 estadios. El primer estadio de la pericarditis, al inicio, me va a dar un supradesnivel del segmento ST. Me va a dar un supradesnivel del segmento ST. En el estadio 1 de pericarditis, ¿no? Es un supradesnivel, a diferencia del infarto, ST elevado, el supradesnivel es cóncavo, en pericarditis, ¿no? Cóncavo. En cambio, en el infarto es convexo. Acá es cóncavo. Hay un supradesnivel del segmento ST en la primera fase de la pericarditis. A los días, ese segmento ST regresa a la basal. Esa es la fase 2, que el ST regresa a la basal. En la fase 3, la onda T se invierte. Y en el periodo de recuperación de la pericarditis, la onda T se recupera. Entonces, inicialmente hay un supradesnivel ST cóncavo, recuperación del segmento ST hacia la basal. En la fase 3, inversión de onda T, y en la fase 4, recuperación de la onda T. Así se altera en la pericarditis. En cuanto a... ¿Por qué se producen extrasístoles ventriculares? ¿Cuál sería el tratamiento cuando sean malignas? Bien. Entonces, este es el tema de arritmias, extrasístoles ventriculares. Pero vamos a ver acá un ejemplo. Yo les había dicho que siempre es importante ver la regularidad.
Cuando hay extrasístoles, se pierde en determinado momento la regularidad. Por ejemplo, yo tengo que todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. De repente aquí se pierde la regularidad. Hay un latido que se adelanta, un latido extra. Es, digamos, este latido es normal, pero de repente este latido viene acá. O sea, es un latido prematuro, una extrasístole. Y la extrasístole puede ser supraventricular o puede ser ventricular. Supraventricular se presenta con QRS angosto y ventricular se presenta con QRS ancho. Todos los ritmos que se originan, los latidos que se originan en los ventrículos siempre vienen con QRS anchos. ¿De acuerdo? Bueno, las extrasístoles ventriculares, si es un paciente que es asintomático, se producen básicamente hay un foco de automaticidad incrementada a nivel ventricular que da esa extrasístole, ¿no? Manda ese latido. Entonces, cuando es un paciente asintomático con extrasístoles ventriculares, generalmente no se da tratamiento, pero si es un paciente que tiene cardiopatía de fondo, y lo más frecuente que tenga es cardiopatía coronaria isquémica con extrasístoles ventriculares, yo debería darle tratamiento para la cardiopatía coronaria isquémica, ¿no? Básicamente medicamentos con beta bloqueantes, ¿no? Beta bloqueantes o beta bloqueadores, ¿no? Pero cuando hay ya ritmos ventriculares un poco más graves, como taquicardia ventricular, por ejemplo, tendría que utilizar algunos otros antiarrítmicos, como la lidocaína o silocaína sin epinefrina. ¿Bueno?